Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy Cristian Jiménez, soy fisioterapeuta, graduado por la Universidad Autónoma de Madrid y también soy estudiante de psicología en la UNED. Y hoy vamos a hablar de ciencia. Bueno, os traigo una información sacada de la evidencia científica, de un libro de psicología de la emoción, que os dejaré por aquí la carátula. Y bueno, hoy vamos a hablar de algo que es muy frecuente tanto en pacientes de psicología como de fisioterapia, que es la ansiedad, ¿no? Esto de lo que todo el mundo ha oído hablar de ello y realmente no sabemos muy bien cuál es el término y qué significa, ¿no? Porque muchas veces, pues coloquialmente se confunde con estrés, con angustia, con miedo, con temor, con inquietud. Entonces, todo esto no es lo mismo, ¿vale? Y desde la psicología se hace bastante hincapié en diferenciar realmente los términos, ¿vale? Entonces, vamos a definir un poquito qué es la ansiedad. Bueno, la ansiedad se define como una actitud emocional cognitiva, ¿vale? Entonces, ¿esto qué es? ¿Es una emoción? ¿Es un sentimiento? No. Ya hablamos que las emociones primarias, definidas por Ekman, son 6 principalmente y son tres positivas y 3 negativas. Las 3 positivas serían la alegría, la sorpresa y el asco, que es neutra, intermedia, esta última, y las 3 negativas serían la tristeza, el miedo y la ira. Bueno, pues el miedo, una de ellas, de estas emociones primarias, eh, es la base de la ansiedad, ¿no? La diferencia está en que el miedo es un aviso ante una situación peligrosa o real de amenaza. Sin embargo, la ansiedad no. La ansiedad es una anticipación o una proacción a esa situación real o de amenaza, ¿no? Entonces, hay que describir que estas emociones, estas 6 emociones primarias que he comentado, no comparten con la ansiedad que sea también la ansiedad una emoción primaria, puesto que la ansiedad es una emoción básica, la tenemos todo el mundo, pero no es primaria, puesto que no es una emoción pura, es decir, no tiene un correlato neurobiológico específico, no tiene un patrón expresivo facial determinado, no tiene unos desencadenantes específicos que sepamos y, en definitiva, no es una emoción primaria, ¿vale? La ansiedad, ya hemos dicho que es una actitud emocional cognitiva que nos genera una adaptación filogenética porque sin ella no podríamos vivir, sin ansiedad no podríamos vivir. Esto es algo que choca porque mucha gente siempre correlaciona ansiedad con algo negativo y no. Desde la psicología se deja muy claro cuál es el término de ansiedad patológica, que es esa a la que todo el mundo nos referimos cuando hablamos de ansiedad, y la ansiedad normal, que también existe y que esta ansiedad normal pues es vital y sin ella no podríamos vivir, puesto que seríamos personas que no tendríamos ninguna esperanza de vida ni ninguna duración determinada sin esta. Entonces, la definición ya la hemos mencionado, la ansiedad como tal es esa actitud emocional cognitiva de anticipación a peligro no real o amenaza y tiene unas características principales de movilización de recursos, de anticipación de peligro, de proacción que la hacen pues única, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los desencadenantes de la ansiedad? Bueno, pues Rachman define los 3 caminos del miedo o hacia el miedo, que serían pues a través de condicionamiento clásico, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la ansiedad ante exámenes que todo el mundo hemos tenido, pues sería que coincida que justo en la fecha antes de los exámenes tú tengas una situación emocional desagradable intensa, ¿no? Luego también tendríamos la siguiente, que sería ante la observación, es decir, que tú hayas observado que algún amigo o alguna amiga tuya en un examen le haya pasado, que le haya dado una ansiedad o le haya dado un ataque de pánico y que esto lo correlaciones directamente y por ello tengas ansiedad. Y luego también sería otra que sería ante las expectativas, ¿no? La situación de, bueno, pues todo el mundo me ha comentado, yo he oído hablar de que en la universidad hacer exámenes pues puede generarte ansiedad. Entonces, estos serían 3 desencadenantes de la ansiedad, pero la propuesta más sistemática, digamos, de estos desencadenantes de la ansiedad es una propuesta que se basa en pues, desencadenantes de las relaciones interpersonales, pues, por ejemplo, exposición a la crítica, a la evaluación, a la exposición. Luego otra sería ante las enfermedades, la muerte, los procedimientos quirúrgicos, la sangre, el miedo a
enloquecer. Luego otra sería ante animales, ¿vale? Animales, el miedo como tal tiene filogenéticamente configurados miedo a la serpiente, miedo a las arañas, pero también miedo a otros animales que en determinados momentos o en general no deberían de causar esta ansiedad, ¿no? Y también a determinados ambientes o espacios, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito del procesamiento cognitivo de la ansiedad, que a diferencia del miedo el miedo es una reacción más inmediata, la ansiedad es un procesamiento cognitivo mucho más lento y principalmente viene precedido de los sesgos, ¿no? Los sesgos o digamos como errores o engaños que hace tu ansiedad, porque la ansiedad es una forma de automatismo. La ansiedad no procede a la memoria explícita o no automática o consciente, sino que pertenecería a la memoria implícita o inconsciente o automática, ¿no? Entonces, estos sesgos se hacen de manera inconsciente y serían, por ejemplo, el sesgo atencional, donde se hipervigila y se focaliza más la atención en estos estímulos que no deberían de focalizar nuestra atención, puesto que no son amenazantes. El sesgo de memoria, donde dejamos que nuestra mente se invada de fotogramas, de flashbacks y de imágenes y secuencias memorizadas para anticipar esa situación de peligro, ¿no? Luego también tendríamos otro sesgo que sería el sesgo de interpretación, donde se malinterpreta, digamos, la información y se da principalmente la preocupación. La preocupación es una expresión no verbal, visual, que nos denota pues esa anticipación de peligro y que tiene funciones adaptativas como la alerta emocional, la anticipación y en definitiva pues viene precedida de este sesgo de interpretación. Y luego el sesgo de los recursos auxiliares. Utiliza recursos compartidos. Es una emoción que comparte recursos emocionales y emociones con otras emociones, con muchas otras, ¿vale? Principalmente con el miedo y con el estrés, ¿no? El estrés es un desencadenante directo de la ansiedad. Sabemos que personas con mucho estrés durante su infancia, con trastornos de estrés postraumático durante su infancia, o con estrés en situaciones vitales específicas, o con estrés principalmente en una situación determinada, provocan más posibilidades de desarrollar ansiedad. De hecho, el estrés desencadena los ataques de pánico. Entonces, el estrés está muy ligado con la ansiedad. Luego, por otra parte, tendríamos que hablar, bueno, pues de la activación, ¿no? ¿Cuál es la activación de esta actitud emocional cognitiva de la ansiedad? Bueno, pues la activación mediante experiencias subjetivas, como por ejemplo pues el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento de la respiración, la bajada de la temperatura corporal, el malestar, la inquietud, la angustia, que es la experiencia subjetiva por excelencia de la ansiedad. Luego tendríamos el correlato neurobiológico que comparte con la emoción principalmente, un poquito más extenso, pero no tan descrito, principalmente de inferencias desde la amígdala hasta diferentes núcleos y zonas que regularían esto. Y el afrontamiento en la ansiedad, bueno, viene bastante descrito en la literatura por 4 tipos de afrontamiento. Un afrontamiento donde hay un aumento de la vigilancia, ¿vale? Por lo tanto, hay poca tolerancia de incertidumbre, necesitamos estar focalizando la atención hipervigilantes y hay una disminución de la evitación cognitiva, es decir, un aumento de la tolerancia a la activación fisiológica de la ansiedad. Esto sería más de personas sensibilizantes, ¿no? O sensibilizadoras. Personas que focalizan la atención, hipervigilantes ante cualquier suceso amenazante o peligroso potencial. Luego tendríamos otro tipo de afrontamiento que sería una disminución de la vigilancia, ¿vale? Entonces, en esta se tiene un aumento de la tolerancia a la incertidumbre, pero una disminución de la actividad, de la evitación cognitiva, perdón, induce a un aumento de la tolerancia, hay una disminución de la tolerancia de la activación fisiológica de la ansiedad. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que son personas que no vigilan, que no focalizan la atención, pero que
tienen bastante poca tolerancia a la activación fisiológica de la propia ansiedad. Entonces, se llamarían represoras e intentan inhibir todos esos procesamientos cognitivos asociados a la anticipación de formación amenazante. Luego también tendríamos otra que sería el aumento de la vigilancia y el aumento de la evitación cognitiva. Esto significa que disminuye la tolerancia tanto a la incertidumbre como a la activación fisiológica de la ansiedad. Y estos son personas altamente ansiosas, sería como la más incapacitante, y estarían todo el rato anticipando esa situación de peligro, amenazante, no real, que desencadena pues la ansiedad. Y luego la última, la cuarta, pues sería una disminución de la vigilancia, una disminución de la evitación cognitiva. Esto aumenta la tolerancia tanto a la incertidumbre como a la activación fisiológica de la ansiedad. Y esta sería, pues, como digamos, la más positiva y se llaman como baja ansiedad, ¿no? Bueno, una vez habiendo hablado de esto, tenemos que decir, bueno, pues que los desencadenantes de la ansiedad son muy determinantes de un individuo a otro. Hay una predisposición genética bastante fuerte, en un torno a un 40% en monocigotos y un 15% en dicigotos en gemelos, y también experiencias estresantes a lo largo de tu vida es lo que o sea, el desarrollo personal de tu propia vida va a ser lo que más va a contextualizar este proceso de ansiedad. La ansiedad como tal, patológica, según la DSM-4, no incluye los procesos vinculados al estrés, pero sí incluiría trastornos como el trastorno de ansiedad generalizado, el trastorno de pánico, el trastorno obsesivo compulsivo, la agorafobia y, en definitiva, una multitud de trastornos. Así que bueno, espero que os haya gustado y tengáis un poquito más claro qué es la ansiedad y cómo influye nuestra ansiedad normal en nuestro día a día. Bueno, cualquier duda me dejáis en los comentarios y nada, un saludo, muchas gracias. Me puedes seguir en Twitter, @arranz_Jiménez con J, o me puedes enviar cualquier consulta o sugerencia a mi correo de Gmail, fisio, Cristian con ch 97 @gmail.com.